¿Ven la pantalla, chicos? Hola, profe, sí. ¿Cómo Sí, andan? Bueno, profe, se ve. bárbaro. Genial. Bueno, tenemos que terminar de ver relación de orden, que ya casi lo teníamos listo. Nos falta ver algunos detalles, que es lo que entra para el parcial del jueves que viene. Recuerden que el jueves a la mañana es el parcial de la semana que viene. Ya después les voy a decir bien si es a las 8:30 o a las 9 de la mañana, pero es a la mañana, eso seguro. ¿Sí? Me tengo que organizar con las chicas de práctico. Pero es por la mañana. Bueno, no sé si hay alguien de la comisión 3, sí vi que hay algunos. Traten de hoy, cuando terminen de rendir el parcial, ir rápido a unirse ya sé que van a estar cansados, pero unirse al práctico, porque van a terminar de ver lo que entra en el parcial del jueves, ¿sí? Entonces traten de ir a clases de práctico hoy, ¿sí? Y la idea, como ya les dije, la semana que viene es más consulta en las clases de práctico. Hoy les voy a subir la práctica de repaso, total como rendían hoy no se la subí, les subo la práctica de repaso, cosas que la semana que viene la pueden consultar. ¿Sí, chicos? Bueno, a ver, a modo de repaso, muy rápidamente, ¿qué estuvimos viendo en la clase pasada? Todas las definiciones, ¿sí? Dado un conjunto ordenado, o sea, un conjunto A con una relación de orden, recuerden que definíamos qué cosas. Lo que era el primer elemento, ¿sí? Que era un elemento del conjunto A que precedía a todos los elementos del conjunto, ¿sí? Último elemento, que era un elemento A, se llamaba último elemento si sucedía a todos los elementos del conjunto. Recuerden que el primer elemento, si tenía el diagrama de Jaffinito, iba a estar como por debajo, y el último elemento iba a estar arriba, ¿sí? Y el primer elemento tenía que preceder a todos, y el último elemento suceder a todos, que era distinta la definición de elemento minimal y elemento maximal. Un elemento era minimal si no había nadie que esté por debajo de él, por decirlo de alguna forma. O sea, no hay no hay ningún otro elemento en el conjunto distinto de él que lo preceda. Y un elemento es maximal, sí que, al revés, si no hay nadie en el conjunto distinto de él que lo suceda, que esté por encima de él. ¿Sí? Entonces, recuerden que sí, que hay cierta relación entre primer y último elemento. ¿En qué sentido? Que si algo es primer elemento va a ser minimal, pero no todo minimal va a ser primer elemento. Recuerden que el primer elemento puede no existir, primer y último elemento podían no existir, pero si existían eran únicos. Y los elementos minimales y maximales, si el conjunto era finito, lo demostramos, que siempre van a existir. Si el conjunto es finito, porque recuerden que vimos ejemplos de conjunto infinito que no existían los elementos minimales y maximales, entonces si es finito siempre existe, pero puede no ser único, los elementos minimales y maximales, ¿sí? Otra cosa que vimos, que fue que si yo tengo el conjunto ordenado A con esa relación de orden y me quedo con un subconjunto, que hasta podría ser el mismo A el subconjunto, ¿no es cierto? Me quedo con un subconjunto B de A, definíamos lo que era cota inferior, cota superior, ínfimo y supremo, ¿sí? Recuerden que, ¿qué era una cota inferior? Una cota inferior del conjunto B es aquel elemento en A, no tiene por qué estar en B, es cualquier elemento en A que precede a todos los elementos de B, ¿sí? Y una cota superior son aquellos elementos, una cota superior de B, o sea, estamos que si cambio el conjunto me cambian las cotas inferiores, me cambia el supremo, el ínfimo, me cambia todo, ¿no? Si cambio el B. Entonces, un elemento A se dice que va a ser cota superior si sucede a todos los elementos de B, ¿sí? Y después definíamos, por último, lo que era el ínfimo y lo que era el supremo, que el ínfimo, ¿qué era? Era aquella cota inferior, o sea, de todas las cotas inferiores me quedaba con la, mal dicho, la más grande. O sea, aquella cota inferior que sucede a las demás cotas inferiores. Ese es el ínfimo. ¿Y el supremo qué era? Era aquella cota superior, mal dicho de vuelta, la cota superior más chica, es decir, de aquellas cotas superiores, ¿sí? La que precede a las demás cotas superiores, por eso digo la más chica, es aquella que precede a las demás cotas superiores. Recuerden que les mostré un ejemplo y que lo van a ver en el práctico, de que por más que tenga cotas superiores o cotas inferiores, podría no llegar a tener ínfimo y supremo, ¿sí? Vamos a ver que el supremo y el ínfimo, si existen, son únicos, ¿sí? No voy a poder tener dos ínfimos o dos supremos, pero podrían no existir, como ya vimos ejemplos en la clase pasada. Bueno, vamos a retomar un poco con ejemplos para seguir afianzando estas definiciones. Supónganse que yo tengo esta relación de orden definida sobre
esta parte, bueno, vamos a hacerla rápida. Si tengo la relación de orden definida sobre el conjunto A, que el conjunto A sea este conjunto formado por P, Q, R, S, T, U, W, ¿sí? Y ya me dicen que ese conjunto está ordenado por ese diagrama de Haas, ¿sí? Entonces me dicen que el diagrama de Haas de esa relación, mejor dicho, la relación viene definida mediante un diagrama de Haas. Recuerden que si a mí me dan el diagrama de Haas, puedo dar la relación por extensión, que lo hicimos en el teórico y lo hicieron en el práctico, nombrando quiénes serían todos los pares ordenados, y no me tengo que olvidar que si es una relación de orden, tiene que ser reflexiva, por lo tanto tiene que estar el par PP, RR, QQ, todos esos, tiene que ser antisimétrica, más que antisimétrica, tengo que recordar que preserva, que un elemento está abajo, significa que P precede a Q, o sea que P se relaciona con Q, y no me tengo que olvidar el cierre transitivo para escribir la relación por extensión, ¿sí? A modo de repaso. Todo esto también todo esto, lo que voy a tratar de hacer hoy, va a servir para repaso del parcial también, chicos. A ver, para este conjunto, vamos a hacerlo rápido porque se supone que ya lo dijimos en la clase pasada, pero por ejemplo, ¿tiene primer elemento este conjunto? No. No, no tiene primer elemento. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificaríamos? Ya sé que no estudiaron, chicos, o sea, después para el jueves que se supone que la semana que viene van a estudiar, o sea, a ver, yo le estoy preguntando rápido. ¿Qué puedo decir? ¿No tiene primer elemento? Porque hay dos. Porque no hay ninguno que preceda a todos y sea único. Claro, con que me digas que no hay un elemento que preceda a todos los elementos del conjunto, ya está. Y es cierto que si, al no estar, bueno, si estaría sería único. Pero es eso, no hay un elemento que preceda a todos. No sé si alguien está entrando o... no. Es eso. No hay un elemento en el conjunto que preceda a todo. Entonces, el primer elemento no tiene. ¿Último elemento tiene? Sí, Ahora, porque bueno, el elemento B sí sucede al resto. a todos. El a todos es importante. Entonces, el B, yo ya se los estaba marcando, es el último elemento. ¿Por qué? Porque B sucede a todos los elementos del conjunto. Y un poco lo que hablábamos en la clase pasada. Lo escribo así con palabras, porque si no tendría que estar mostrando que efectivamente el B sucede a todos, lo cual, bueno, ya se ve en el diagrama de Haas, ¿no es cierto? Elementos minimales, ¿quiénes son? El P y el R. El P y R. Muy bien, P y R son elementos minimales, ¿por qué? Porque serían los que están al final del diagrama. En fin, bueno, pero... Claro, sí está medio básico de definición, pero bueno. Bueno, sí, pero bueno, gráficamente en tu cabeza está bien que lo pienses así, para darte cuenta, que puedas reconocer primero quiénes son, después afinar cómo justificás. Decí que, ¿por qué? Porque no hay nadie que los precede distinto de ellos en el conjunto. Eso, ¿no? Como que, pensá esto, no hay nadie debajo de ellos, pero no voy a decir que no hay nadie debajo de ellos, sino que voy a decir no hay nadie que los preceda en el conjunto, no hay otro elemento en el conjunto que los preceda, ¿sí? ¿Y elementos maximales tiene? El B. El B. ¿Por qué es un elemento maximal? ¿Cómo lo Porque justificas? porque no hay ninguno que siga después de él. Bueno, O sea, que lo suceda, tal cual. claro, O que sea sucede. posterior a él. Puedo decir suceda, o que sea posterior, o preceda, lo puedo decir anterior, como más les guste. Por ahí no decimos menor, porque como les decía, menor es una relación, menor o menor igual es una relación definida, específica. O sea, entonces cuando hablamos de precede, antecede o sucede, estamos hablando de cualquier relación de orden, en particular de esta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que dice acá, no tiene primer elemento, ya que no existe un elemento en el conjunto que preceda a todos los elementos de A. Último elemento es B, ¿sí? Ya que B sucede a todos los elementos de A, esto lo tienen escrito en el teórico. No, esto no lo tiene escrito en el teórico. Ve la misma justificación de los otros días. Elementos minimales, P y R, ¿por qué? Ya que no existe en A ningún elemento distinto de ellos que lo precedan, ¿sí? Y elementos maximales es solamente el B, ¿sí? Ya que no existe en A ningún elemento distinto que lo suceda. Entonces, a ver, esto es importante, que distingan. Si bien B es simultáneamente último elemento y elemento maximal, la justificación de por qué es último elemento y la justificación de por qué es elemento maximal es diferente, ¿sí? Eso tenganlo cuidado. Entonces, es último elemento, ¿por qué? Porque el B sucede a todos.
es maximal, ¿por qué? Porque no hay nadie distinto de él que lo suceda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora supongamos que tenemos este subconjunto B, ¿sí? En el mismo diagrama de Haas, en el mismo orden que tenía definido sobre el conjunto A, me quedo con este subconjunto B, ¿sí? Que está formado por Q, T y U. Entonces, sobre ese subconjunto B, ¿qué me voy a preguntar? De B, ¿quién es? A ver, me voy a preguntar quiénes son las cotas inferiores, las cotas superiores, ínfimo y supremo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de este conjunto B, ¿quiénes son las cotas inferiores? Recuerden la definición. Las cotas inferiores son aquellos elementos en A que preceden a todos los elementos de B. ¿Quiénes van a ser? P, Q y R. Y P también. P, Q y R. Paren que me parece que yo algo. Tal cual. P, Q y R, ¿por qué? Porque el P, si me fijo, precede al Q, precede al U por transitividad, y si me voy así, precede al T. Lo mismo pasa con el R, precede a todos, y lo mismo pasa con el Q, porque se precede a sí mismo, y precede al T, y precede al U. ¿Sí? Entonces está bien, las cotas inferiores son esas tres. ¿Cómo lo justifico? Porque con la definición, como se los dije, porque preceden a todos los elementos del conjunto B, por eso son cotas inferiores. ¿Sí? Si vuelvo para atrás, ¿quiénes son las cotas superiores de ese conjunto B? W ¿Sí? y B. W y B. ¿Todos lo ven? W y B. A ver, si ya está el W, el que le siga el W también va a ser cota superior. También no ¿Sí? sería, profe, tengo una duda. Sí. ¿También no iría el S? No, ¿por qué? Porque fíjate, el S precede al Q, es cierto, el S precede al T, perdón, sucede. El S sucede al Q, el S sucede al T, pero el S no sucede al U. Fíjate que el U no está relacionado con el S. Como que el U con quién se relaciona. El U precede al W y el U precede al B, pero al S no. ¿Lo ves? Como que va por otro caminito el S. Sí. Disculpe, ¿Sí? disculpe. ¿Está? No, no está perfecto. Pregunten esas cosas. Entonces, solo estas dos van a ser cotas superiores, el W y el B. ¿Por qué? Porque suceden a todos los elementos del conjunto B. Entonces, eso fue lo que escribí. El B y el W, porque suceden a todos los elementos del conjunto B. Y ahora, ¿quiénes van a ser entonces? A ver, me dijeron que cotas inferiores son P, R y Q. Entonces, ¿cuál va a ser el ínfimo del conjunto? Si es que existe, porque, repito, que tenga cotas inferiores no implica que tenga ínfimo. El Q me parece. El Q. ¿Por qué? Porque, de vuelta, mal dicho, pero de las tres cotas inferiores es la más grande. No se dice así, sino que el Q sucede, está después, sucede o es posterior a todas las cotas superiores, a todas las cotas inferiores. O sea, el Q es una cota inferior, primera cosa a tener en cuenta, que sucede al resto de las cotas inferiores. ¿Sí? Entonces eso fue lo que escribí acá. Ínfimo es Q, ya que Q es cota inferior, es la primera condición que tiene que cumplir, y tiene que suceder a todas las cotas inferiores. Bueno, así mismo siempre se va a suceder, pero tiene que suceder al resto de las cotas inferiores. ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa? ¿Quién va a ser el supremo? Recuerden que tengo estos dos. Tengo el W y el B como cotas superiores del conjunto. ¿Sí? ¿Quién va a ser, si es que existe, el supremo? El B, Y profe. el W, me parece. No sé quién dijo, pero es el W. Recuerden que, pero para que lo piensen, no está bien, vean bien la definición, el supremo es una cota superior, entonces está entre esos dos, pero es aquella cota superior que precede al resto de las cotas superiores. Entonces, es la más chica, por decirlo de alguna forma, de las cotas superiores. Precede al resto de las cotas superiores. Entonces, como este está más cerca, siempre el supremo y el ínfimo es la cota
por ejemplo, el supremo es la cota superior que está más cerca del conjunto B, por arriba, y el ínfimo va a ser la cota inferior que está más cerca del conjunto B, ¿sí? Son aquellas cotas superiores que pueden no existir, pero si existen son las cotas las que están más cerca del conjunto. Entonces acá, el supremo va a ser W, ¿sí? Porque el W se precede a sí mismo y precede al B, que es la otra cota superior, ¿sí? Entonces, ahí digo, tic, 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 tic. Uy, ya, me pasé. Que el W es cota superior y precede a todas las cotas superiores. ¿Están de acuerdo? Mira, vamos a hacer, Sí, profe. les voy a hacer otro grafiquito más. Por ejemplo, no vamos a justificar todo, ¿no? Traten de practicar mucho esto, porque o sea, una vez que le agarran la mano, va a haber un ejercicio así en el parcial y traten de estas cosas tenerlas bien. Una pregunta, profe. ¿Usted se acuerda de que cuando terminamos el trabajo número 1, va a la práctica? Usted nos mandó un trabajo integrador. No, no, va a mandar otro para la práctica 2 y 3. No, chicos, ¿saben por qué no se los mandé? Porque la verdad se los tendría que haber mandado el fin de semana pasado, lunes, por ejemplo, se los tendría que haber mandado, porque ahí es cuando terminaron la práctica todas las comisiones. Y la verdad es que las chicas no se los iban a poder corregir, y entonces pedirle algo y que no darles una devolución no tiene sentido. Hacerlos trabajar, si bien no iba a ser mucho, y porque ya la semana que viene se viene el parcial, tenemos que corregir el parcial, y no están solo en esta materia, también tienen varias otras materias, que por ejemplo están tomando parcial hoy de otras materias, y se les complique con la corrección, por eso no se los pedí. Tampoco de esta práctica 3, que empezamos ahora, no les voy a pedir, probablemente sí les pida, por ejemplo, la práctica 4 de inducción, ¿sí? Que va a ser más tipo, bueno, fines de octubre, por ahí. Pero sí, yo les había dicho que les iba a pedir de cada práctica, pero por una cuestión de tiempo para corregirles. Y bueno, y la idea es, si yo les pido un trabajito práctico, es darles una devolución, si no, no tiene sentido. Sí, lo que voy a subirles hoy es la práctica de repaso, háganla, escriben bien todas las justificaciones y después en las consultas, pero anímense en las preguntas. Mire, profe, yo escribí, yo justifiqué que era elemento minimal y lo justifiqué así. ¿Está bien o está mal? Lean lo que digan, lo que están escribiendo. Entonces les diremos, está bien o está mal, escribí tal cosa, por qué está bien, por qué está mal, pero traten de siempre preguntar todo, no se queden con dudas, activen los micrófonos y pregunten, chicos, ¿sí? Es la única manera, lamentablemente, no estamos en la presencialidad, uno está acostumbrado a la presencialidad de ir banco por banco y ver cómo está escribiendo cada uno, y acá, bueno, lamentablemente eso no pasa, entonces por eso digan, yo lo escribí así, de última, tienen duda, manden una foto, suban una foto, si es una demostración, por ejemplo, a ver, la escribí así, estará bien, estará mal, me mandan a mí una foto, ¿sí? Para ver, pues yo se los corrijo, ¿sí? Pero no se queden con la duda. Entonces, uy, vale, voy a hacer un diagramita de hash. Pónganse, tengo una. Esto lo pueden practicar con cualquier diagrama de hash que tengan del práctico, se pueden preguntar siempre primer elemento, último elemento. Uy, esto es una E. Profe, en el parcial todo esto entraría, lo que estamos viendo acá de esto de cotas superiores, Sí, cotas inferiores. hasta acá entra. Yo les voy a decir bien. Entra todo lo de la práctica 3, esta primera parte. Las que están haciendo ahora, que van a terminar hoy. Por eso les digo, chicos, que Solo la primera parte. solo la La primera segunda. parte. Ok. Que todavía no les subí la práctica de la segunda parte, que es relación de equivalencias, que vamos a empezar a ver algo ahora, y el martes, pero ya eso no entra para el parcial. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Gracias. La idea hubiese sido que entrara, pero bueno, no. Tampoco los quiero apurar tanto. Bueno, en este caso, fíjense, supónganse que tengo ese conjunto A y tengo esa relación de orden definida sobre el conjunto A. Entonces, a ver, no lo voy a justificar, ustedes deberían, pero para no perder tiempo.
¿Quién es primer elemento? Vamos a preguntarnos. Primer elemento. Ay. ¿Quién sería el primer elemento acá? No tiene. No tiene. ¿Todos ven que no tiene? Esto es repasar, esto es ver diferentes diagramas de Hash, diferentes posibilidades. No tiene primer elemento, ¿por qué? Porque no hay un elemento en el conjunto que preceda a todos. ¿Ven que siempre lo justifico igual, chicos? Último elemento, ¿quién es? A y Último, B. último. Bueno, ¿ve? Último elemento. Tampoco tiene, creo. Tampoco tiene, profe. Porque no Te tiene, fue. no tiene uno que predecida a todos. Que suceda todo. ¿Qué sucede? Está bien. Bueno, ojo con eso. Eso también cuando justifican, los dicen bien quién es el último elemento, quién es el primer elemento, o dicen que no tiene, pero a lo mejor se confunden la palabra precede con sucede, sino usen la palabra que más les quede cómodo, no mayor y menor, sino antecede y anterior y posterior, ¿sí? ¿Estamos? Para que no se les haga lío. Entonces, no tiene primer elemento, no tiene último elemento, no tiene primer elemento porque no hay un elemento que preceda a todos, esté por debajo y preceda a todos. No hay un último elemento porque no hay un elemento que suceda a todos los del conjunto. Ahora, ¿quiénes son los elementos minimales? Elementos, vamos a poner, minimales, en este caso. A y B. A y B, ¿está bien? Y C. Y C. C, fíjense que está acá, también es un elemento minimal. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo preceda al C. Entonces, tengo tres elementos minimales, el A, el B y el C. ¿Por qué? La justificación es siempre la misma, porque no hay ningún otro elemento en el conjunto que los preceda, distinto de ellos. ¿Sí? ¿Todos ven que son esos tres? ¿Y los maximales? F y el que sucede a G, que no sé qué es. Una I. Una I. Ah, y de ahí. F e I. Esos dos son los... No sé qué es, chicos. Bueno, eso va. Los elementos maximales van a ser F e I. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el conjunto distinto de ellos que los suceda, que estén por encima de ellos. Y si ahora, supónganse, yo me quedo con un subconjunto, podré estar marcando cualquier cosa, chicos, ¿no? Cualquier subconjunto. Me quedo con este B. O sea que B, me quedo con un subconjunto de A, que sea el E, B, H y G. ¿Sí? Entonces, para pero ven lo que les quiero mostrar, a ver. Del conjunto total, me pregunto primer elemento, último elemento, minimal y maximal. Me dan un subconjunto, B, que podría haber sido el total también, pero no importa. Pero me tienen que aclarar quién es el B, y sobre ese B, ¿qué me pregunto? Cotas inferiores, cotas superiores, ¿sí? Entonces vamos a poner cotas inferiores, uy, ya. Cotas superiores, cotas inferiores, ínfimo y supremo. Entonces, a ver, ¿quiénes son las cotas inferiores del conjunto B? Sería A, B, D y C. C. Vos siempre preguntate, a ver, ¿es cierto que A es cota inferior? Sí, porque me voy así, hago el caminito, precede a D, precede a H, precede a G, vengo para acá, precede a D, precede a E, por lo tanto precede a los cuatro elementos. Lo mismo pasa con B, lo mismo pasa con D, D precede a H, precede a G, D precede a E, ¿sí? Tengo el caminito. Ahora el C. C precede a H y precede a G. Y ¿puedo relacionar el C preceder al D? Fíjate que no, o sea, fíjate que tengo que el C precede al H y el H precede al G, por lo tanto el C precede al G, pero el C no precede ni al D ni al E, por lo tanto no puede ser cota inferior.
porque no precede a todos los elementos del conjunto. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, sí, profe. Bien. Sí. Bueno, ¿y cotas superiores? Sería la El I I y y la el G. G. Perfecto. Es, bueno, la I, que no me sale, y la G. Esas dos van a ser las cotas superiores del conjunto. ¿Por qué? Porque suceden a todos los elementos del conjunto G. Hay cotas inferiores que algunas están en el conjunto B y otras no. Lo mismo pasa con las cotas superiores. Podrían que ninguna esté en el conjunto B. ¿Sí? Y ahora me pregunto si existe el ínfimo y existe el supremo. ¿El ínfimo existe? ¿Y quién es? En el caso de que exista. Ínfimo sería el D. El D, perfecto. ¿Por qué? Porque lo tengo que buscar acá el ínfimo, ¿no? En las cotas inferiores. Y es la cota inferior más grande. Mal dicho, es la cota inferior que sucede a las otras dos cotas, o sea, sucede a todas las cotas inferiores. ¿Sí? El D sucede al A y el D sucede al B. Por eso el D, que es cota inferior, como sucede al resto de las cotas inferiores, va a ser ínfimo. ¿Sí? El D. ¿Y el supremo quién va a ser? El G. El G. Ay, sí, bueno. Bueno, me quedé sin pizarra. Es el G. ¿Por Profe, qué? ¿es necesario que el ínfimo y el superior se encuentren dentro del conjunto? No, no, no sé, déjenme ver, ahí veo. Bueno, en este caso estamos que el supremo es G. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Suponete que yo, en vez de cambiar, vamos a borrar. Suponete que yo borro esto. Y que ahora mi conjunto B no sea ese. Para que lo borro. Si yo ahora, mi conjunto B es este, estoy cambiando, ¿no? O sea que el B le saqué el G. Claro, el superior sigue siendo el G. Está bien. En ese caso, fíjense que las cotas inferiores siguen siendo A, B y D. Las cotas superiores siguen siendo G e I, ¿sí? Bueno, lo ínfimo se mantiene, y el supremo es G, sigue siendo G, porque es de las cotas superiores la más chica. Entonces puede que no esté en el conjunto. Nosotros no definimos eso, pero es cuando a su vez, por ejemplo, el supremo está en el conjunto, se le llama máximo el conjunto, no lo definimos a eso, solamente hablamos de ínfimo y supremo. ¿Sí? Hay como otra definición cuando el supremo cae o no dentro del conjunto B, que no la vemos, pero puede que no caiga como este caso, ¿sí? Y recuerden el ejemplo que les di la clase pasada, que lo tienen ahí similar en el práctico, esto de que por más que tenga cotas superiores o tenga cotas inferiores, podría no existir el supremo, podría no existir el ínfimo, ¿sí? Entonces cuidado, ¿sí? Eso también que lo tengan en cuenta. ¿Estamos entonces más o menos con estos ejemplos? Traten de practicar mucho, que obviamente va a haber algo así en el parcial. Bueno, ya después les voy a decir un poco más que repasen para el parcial. No. Acá. Bueno, ahí repasamos un poco todas estas definiciones, que son muchas definiciones, pero como les digo, vean que siempre justificamos de la misma manera. Siempre justifico de la misma manera. Bueno, algo que les estaba diciendo recién, que es que el ínfimo puede existir o no, pero si existe, es único. Eso lo he dicho de otra forma, es la unicidad del ínfimo y del supremo. Es decir, todo conjunto ordenado posee a lo sumo, ese a lo sumo puede que no tenga, pero si tiene, es único. Entonces posee a lo sumo un ínfimo y un supremo. Entonces el supremo, estamos que cotas superiores puede haber más de una, cotas inferiores puede haber más de una,
ínfimo podría no existir, pero si existe, es único. Supremo podría no existir, pero si existe, es único. ¿Sí? Un poco la demostración, fíjense que sale muy rápida la demostración de este resultado. En verdad, uno está probando unicidad. Uno cuando quiere, o sea, yo quiero probar, por ejemplo, que el ínfimo, análogamente se prueba lo del supremo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero probar que el ínfimo es uno, no sé si existe, pero si existiera, que es único. Entonces, para probar unicidad, generalmente normalmente lo que se hace es, supongo que no es único, o sea, supongo que hay dos ínfimos. Y lo que trato de demostrar es que esos dos son iguales, entonces termina habiendo un solo ínfimo. O sea, terminamos demostrando la igualdad entre los dos y por lo tanto ese ínfimo es único. Entonces, eso es lo que hacemos para probar la unicidad del ínfimo. En primer lugar, probamos la unicidad del ínfimo. Entonces, suponemos que tenemos un conjunto ordenado, ¿sí? Que tiene dos ínfimos. A esos dos ínfimos les llamo I1 e I2, los ínfimos del conjunto A. ¿Sí? Fíjense que estoy trabajando con el conjunto A, o sea, no estoy trabajando con un B, que es un subconjunto de A, porque, bueno, al mismo conjunto de A yo le puedo ver los ínfimos y los supremos, ¿no? Entonces supongo que tiene dos ínfimos, que le llamo I1 e I2, y fíjense, es muy fácil la demostración. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo sé que el I1 es ínfimo. Si es ínfimo, yo ya sé que es cota inferior del conjunto. Y el I2 es un elemento del conjunto. Porque está en A, porque son, ¿sí? Por ser ínfimos ya están en el conjunto A. Entonces, I2 es un elemento, ¿sí? Y el I1 es ínfimo. Entonces, si el I1 es ínfimo, es una cota inferior. Y si es cota inferior, el I1 precede a todos los elementos, por definición, el I1 precede a todos los elementos del conjunto. Y entonces, en particular, va a preceder ¿a quién? Al I2, ¿sí? Análogamente, ¿qué pasa? Como I1, mejor dicho, como el I2 es ínfimo, yo sé que I2 precede a todos los elementos del conjunto. En particular, ¿a quién va a preceder? Al I1. Entonces, tengo que el I2, ese otro ínfimo, precede al I1. Por ser ínfimos son cotas inferiores, ¿sí? Entonces, cumplen estas dos cosas. Así que se tiene, fíjense, ¿qué tenemos? Yo supuse que había dos ínfimos, entonces termino justificando que I1 precede I2 y que I2 precede I1. ¿Hasta acá me siguieron? Usé que por ser ínfimos son cotas inferiores del conjunto. Entonces lo comparo con el otro. ¿Hasta acá entienden? Sí, profe, sí. Bueno, a ver, ¿a qué le suena esto? ¿Les hace recordar algo? Recuerden que es una relación de orden. ¿Qué significaba que es una relación de orden? La transitividad. Bueno, también podría ser, sí, pero más que sí, es cierto que también no te puedo acordar de transitividad, porque tenés que el I1 precede al I2, y si el I2 precede al I1, entonces, como yo sé que es una relación de orden, va a ser transitiva, entonces llego que el I1 precede al I1, lo cual sé que es cierto que a ver, ¿entienden lo que está diciendo el compañero? Dice que por transitividad, podría estar aplicando la transitividad acá. Y como sé que es transitiva, llego que I1 precede I1, lo cual es cierto, ¿por qué? Porque siempre I1 va a preceder I1 por ser una relación de orden reflexiva. Entonces, no está mal lo que está diciendo, pero en verdad no me va a servir. Y a otra cosa, ¿no? Recuerden, si es relación de orden es que... Antisimétrica. La antisimetría, muy bien. Si es relación de orden es reflexiva, antisimétrica y transitiva. No es que esté mal lo de la transitividad, porque también podría como verlo como el antecedente de una transitividad, pero más que nada el de la antisimetría. Esto significa que el I1 se relaciona con el I2, y el I2 se relaciona con el I1. Entonces, como es una relación de orden, yo ya sé que se cumple la propiedad antisimétrica. Y si se cumple la propiedad antisimétrica, ¿qué logro? Que el I1 era igual al I2. Entonces no me servía aplicar la transitividad porque llegaba que el I1 precedía el I2. Y yo en verdad quería esto, quería demostrar que esos dos que supuse que eran distintos, esos dos, yo supuse que tenías dos ínfimos y yo quería demostrar que eran el mismo, en verdad. Entonces efectivamente por la antisimetría logro que el I1 es igual al I2. ¿Sí? Que era lo que quería demostrar.
Y esto muestra, ¿sí?, que en el caso de existir, no estoy probando existencia, yo digo, estoy asumiendo que existe, sí, pero si existe, es único. ¿Por qué? Porque tomé dos y vi que son iguales, ¿sí? Entonces, es muy fácil la demostración y sale en virtud de que es una relación de orden, cumple propiedad la antisimetría y se demuestra fácilmente que I1 igual es I2. Y, por lo tanto, el ínfimo, si existe, eso es importante, es único. Y análogamente se prueba que el supremo, en el caso de existir, también es único. ¿Sí? Y otra cosa que ¿estamos con la demostración, chicos? Esta, obviamente, la demostración, esto, bien sencillita, pero ya es algo para el final también. Fíjense, otra definición que se las dije muy rápido al final de la clase pasada, que es la definición de un conjunto bien ordenado. Tiene que ser bien ordenado el conjunto, que hay un ejercicio de la práctica, me parece que es el ejercicio 5, que les preguntaba, que era con la relación divide, diferentes conjuntos con la relación divide, tenían que armar los diagramas de Haas, no sé si se acuerdan, les preguntaban si eran órdenes parciales, o órdenes totales, y después les preguntaban si los conjuntos eran bien ordenados. ¿Sí? No sé si se acuerdan de ese ejercicio, que me parece que no pudieron responder la parte de si eran bien ordenados. Un conjunto, ¿qué es la definición de conjunto bien ordenado? Un conjunto, pero lean bien acá, totalmente ordenado. Está bien ordenado si cada uno de esos subconjuntos no vacío tiene primer elemento. Entonces, a ver, primer cosa, si yo un conjunto no es totalmente ordenado, no va a ser bien ordenado. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿es bien ordenado este conjunto? Lo primero que miro, ¿es parcialmente ordenado o es totalmente ordenado? Si es parcialmente ordenado, es decir, si existen elementos que son incomparables, ya no va a ser bien ordenado, porque no es totalmente ordenado. Me falla esto de la definición. No es totalmente ordenado y por lo tanto no va a poder ser bien ordenado. Entonces, por ejemplo, yo me voy a estos ejemplos que tengo acá. Por ejemplo, a este. Yo tengo este conjunto. Muy más arriba. ¿Sí? Este conjunto. ¿Será bien? Yo les pregunto, ¿será bien ordenado? ¿Y yo qué les voy a responder? Ese conjunto, no es bien ordenado. Ni siquiera me pongo a ver si todo su conjunto tiene primer elemento. Bueno, podría decirlo también, pero una forma de justificarlo, que esta relación, este conjunto, con el orden que tengo definido vía ese diagrama de Haas, no es bien ordenado, es decir, no es bien ordenado, ¿por qué no es totalmente ordenado? ¿Y por qué no es totalmente ordenado este conjunto? ¿Alguien me dice? Porque existen elementos incomparables. Bien, por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, el P y el El R. U y el T. El P y el R, perfecto. ¿Qué dijiste? ¿El Q con quién? El U y el T. Perfecto. El U y el T. Podría haber sido el W y el S. ¿Sí? Bueno. Entonces la justificación sería, no es un conjunto bien ordenado, ¿por qué? Porque no es totalmente ordenado. ¿Y por qué no es totalmente ordenado? Porque hay elementos que son incomparables. Por ejemplo, el P y el R. ¿Por qué? Porque el P no se relaciona con el R y el R no se relaciona con el P. ¿Sí? Entonces, ya esa sería una forma de justificar que el conjunto no es bien ordenado. Entonces, solo voy a seguir mirando la definición de bien ordenado en aquellos conjuntos que son totalmente ordenados. Digo para abajo, me voy de vuelta. Antes del ejemplo. Entonces, miren acá, un conjunto totalmente ordenado. Estamos que si ya falla que no es totalmente ordenado, no va a ser bien ordenado. Pero si es totalmente ordenado, vamos a decir que está bien ordenado si cada uno de sus subconjuntos no vacío tiene primer elemento. Tengo que mirar cualquier subconjunto no vacío y ver que tiene primer elemento. Fíjense. En este caso, yo que les dije, justifico que no es bien ordenado porque no es totalmente ordenado. Pero también me podrían haber justificado mostrarme un subconjunto de A que no tenga primer elemento. ¿Quién podría ser un subconjunto de A que no tenga primer elemento? Acá.
PQR. Paren, ¿qué me dijiste? Ah, PQR. Perfecto. ¿Ven lo que está? No tengo para no escribirlo todo el día, ahora me dejas de vuelta. Si me quedaría con este subconjunto, el PQR, que es lo que está diciendo el compañero, no tiene primer elemento, ¿lo ven? Y por lo tanto, no va a ser bien ordenado. Ya sabía que no era bien ordenado porque no era totalmente ordenado, pero también podría justificarlo que no es bien ordenado porque hay un subconjunto distinto de vacío que no tiene primer elemento. O podría haber dicho, a ver, si ya el conjunto, la total, no tiene primer elemento, no va a ser bien ordenado. ¿Se dan cuenta? Porque un subconjunto de A es el mismo A. ¿Sí? Entonces, el mismo A ya no tiene primer elemento y por lo tanto no puede ser bien ordenado. ¿Sí? Entonces, mínimamente, un conjunto bien ordenado tiene que tener primer elemento. ¿Se dan cuenta? Porque si ya el total no tiene primer elemento, ya ahí lo puedo justificar con el mismo subconjunto total, sería el total, me sirve como para justificar que no es bien ordenado porque no va a tener primer elemento. Y después si no me puedo ir construyendo así. Cualquiera que me vaya construyendo y que tenga estos dos acá abajo, cualquier otro conjunto, seguro que no va a tener primer elemento. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Entienden la definición de bien ordenado? Sí, profe. Bueno, entonces a ver, algunos ejemplitos rápidos. Por ejemplo, el conjunto de los naturales con la relación menor igual es un conjunto bien ordenado. Piensen en los naturales, no con cualquier relación, sino con la relación menor igual, es bien ordenado. Primero, es totalmente ordenado, en algún momento ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque si tomo dos elementos distintos, siempre van a ser comparables, porque siempre voy a poder decir cuál es menor igual que cuál. O sea, siempre va a haber uno que va a ser menor igual que el otro, si tomo dos naturales. Entonces, cualesquiera dos naturales siempre son comparables, por lo tanto, es totalmente ordenado los naturales con la relación menor igual. Y después, cualquier subconjunto que yo tome de los naturales siempre va a tener primer elemento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven? O sea, por más que sea infinito el conjunto, ponle que diga, bueno, todos los naturales pares o todos los naturales impares, siempre va a tener un primer elemento el conjunto ese. A ver, esto se los estoy diciendo así, es un conjunto infinito. Fíjense las definiciones. Todo subconjunto no vacío tiene primer elemento. En un conjunto infinito, todo subconjunto son infinitos subconjuntos que me puedo estar construyendo. Entonces, eso habría que hacer como una demostración, que se llama el principio del buen orden, que no la vamos a hacer, pero bueno, o sea, hay una manera de justificar, más que la intuición, de que realmente ese es un conjunto bien ordenado. ¿Sí? Y a ver, alguien me dice un conjunto, un ejemplo de un conjunto que sea totalmente ordenado, porque por ejemplo, recién veíamos un conjunto que ya ni siquiera era totalmente ordenado y por lo tanto no era bien ordenado. Este es un ejemplo de un conjunto que sí es bien ordenado. ¿Algún ejemplo de un conjunto que sea totalmente ordenado, pero que no sea bien ordenado? O sea, que sea totalmente ordenado, pero que a pesar de ser totalmente ordenado, no esté bien ordenado. Recuerden esto, chicos. No sé qué tanto vienen en el práctico, pero no sé si lo llegaron a ver a eso. Pero me parece que lo charlamos algo a esto. ¿Cómo tiene que ser en un conjunto finito? Por ejemplo, yo tomo el A, que sea B, C, D. ¿Cómo podrías definir sobre este conjunto A, no es única, pero alguna relación de orden que sea totalmente ordenada? Un orden total. Como un ejemplo, ¿cuál podría ser si yo me hago el diagrama de Haas? Me parece que ya lo hablamos a esto. ¿Cómo va a ser? Si el conjunto es finito, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el diagrama? ¿Cómo debería ser para que sea totalmente ordenado? AB, BC, CD, por ejemplo. ¿Y cómo los escribo? ¿Cómo los ordeno? Así A, como, precediendo línea. todos abajo, arriba B, arriba C y arriba D. perfecto. Esto ya lo habíamos hablado, me parece que tiene que ser una cadena, ¿no? Porque si ya me sale uno para otro lado, si yo, por ejemplo, hubiese puesto
así el C acá, ya tengo elementos que son incomparables, ¿sí? Entonces no me queda más opción de que el diagrama de Haas, si el conjunto es finito, ¿no? El diagrama de Haas de un conjunto totalmente ordenado se le llama cadena, sea una cadenita, ¿sí? Bueno, a ver, no es el único orden que puedo definir acá porque podría haber puesto el de abajo, supónganse, ¿no? Pero la idea es esta, que siempre tengo una cadena, ¿sí? Mejor dicho, si es una cadena va a ser un orden total, y si es un orden total, bueno, va a ser una cadenita el diagrama de Haas. Entonces, a ver, pensando en eso, ¿me pueden dar un ejemplo entonces de un conjunto totalmente ordenado, pero que no sea bien ordenado? Totalmente ordenado, pero que no sea bien ordenado. ¿Podré? ¿Debería ser infinito? Perfecto. A ver, si yo miro esto, le podría seguir agregando eslabones a esto, ¿no? A esta cadena. Pero por ejemplo, esta cadena es totalmente ordenada. Y si yo miro en un diagrama de Haas así finito, cualquier subconjunto que tome, prueben, siempre va a tener primer elemento. No tengo más opción, siempre va a tener un primer elemento, ¿sí? Ponle que me quede con este subconjunto. Uy, vale. Uy. Ponele, me quedo con este subconjunto, tiene primer elemento A. ¿Qué sé yo? Me quedo con este subconjunto, tiene primer elemento C. Me quedo con este subconjunto, tiene primer elemento B. Me quedo con estos tres, tiene primer elemento A. Me quedo con estos tres, tiene primer elemento B. Parecería que no me puedo construir un conjunto finito, totalmente ordenado y que no sea bien ordenado, ¿sí? Entonces, como perfecto lo que están diciendo, me tengo que ir a pensar en los contraejemplos en los conjuntos infinitos. Y en conjuntos infinitos, ¿se pueden dar cuenta de algún conjunto que sea totalmente ordenado y no bien ordenado? Los enteros, por ejemplo. ¿Con qué relación? ¿Cómo? ¿Con qué relación? Por ejemplo, yo acá digo, los naturales, y la relación que tengo definida sobre los naturales es el menor igual, porque podría tener definida la relación divide, por ejemplo, sobre los naturales, o cualquier otra relación que se me ocurra. Entonces, ¿los enteros con qué relación? ¿Con el mismo menor igual o no? Porque cuando damos un conjunto ordenado, chicos, tenemos que dar el conjunto y la relación definida de orden sobre ese conjunto. ¿Sí? Entonces yo digo, los enteros, ¿con qué relación? Bueno, sí, está bien pensar con la relación menor igual. Porque ¿cuál es el orden de los enteros? El orden usual es el menor igual, ¿sí? Pero podría estar definiendo otros órdenes, no es que no, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, está perfecto como contraejemplo, como ejemplo de un conjunto totalmente ordenado pero no bien ordenado son los enteros con el menor igual, no es bien ordenado. ¿Por qué? Es totalmente ordenado. ¿Por qué? Porque entre dos números enteros también siempre puedo decir si hay que hay uno menor igual que el otro. Al igual que pasa con los naturales. Puedo establecer un orden en los enteros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es cierto que todo subconjunto de Z tenga primer elemento, porque, por ejemplo, bueno, ya los mismos enteros, el total no tiene primer elemento. O me quedo con los enteros negativos, no tiene primer elemento, ¿sí? Hay subconjuntos de los enteros que no tienen primer elemento. Entonces, a pesar de ser totalmente ordenado, no tiene primer elemento. ¿Lo ven? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces esta es una definición que les aparece en un pedacito de la práctica, solamente que les preguntan un inciso si son bien ordenados o no. Por ahí para justificar que sí son bien ordenados, no es tan fácil, porque habría que mostrar todos los subconjuntos. Entonces, bueno, ahí pueden apelar un poco a la definición, y si no son totalmente ordenados, si no son bien ordenados, lo pueden justificar bien. O porque no son totalmente ordenados, o porque habrá un subconjunto que no tiene primer elemento. Ahora, si son bien ordenados, esto de justificar, voy a tener que justificar que es totalmente ordenado y justificar que todo subconjunto tiene primer elemento, que por ahí eso no es tan fácil. Si es infinito, no lo van a poder hacer porque tendré que hacer alguna demostración y no les vamos a pedir eso. Y si es finito, traten de justificar, pero bueno, si ya el conjunto tiene varios elementos, por más finito que sea, van a ser muchos subconjuntos los que tendré que considerar. Y bueno, por lo menos sepan distinguir si es... O sea,
En un conjunto finito, si es totalmente ordenado, no me queda otro y va a ser bien ordenado si es finito, por lo que veíamos recién, ¿sí? Bueno, a ver, chicos. Hasta acá termina el teórico de relación de orden, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver algo de relación de equivalencia, que incluso, si bien vemos algo de relación de equivalencia, también me sigue sirviendo de repaso para el parcial, porque seguimos viendo propiedades. A ver, antes que me olvide, para el parcial, chicos, ya saben, entra práctica 1, que es conjuntos. ¿Qué tienen que saber de ahí, chicos? Dada una afirmación entre conjuntos, decidir si es verdadera o falsa. ¿Cómo decido si una afirmación entre conjuntos es verdadera o falsa? Cierro esto. O me voy acá. ¿Cómo decido si una afirmación entre conjuntos es verdadera o falsa? Decido si la afirmación entre conjuntos, usando por ejemplo una tabla de verdad, me había trabado. Entonces la tabla de verdad me va a permitir decir si la afirmación es verdadera o es falsa. Si es verdadera, tienen que saber hacer las demostraciones usando las definiciones, y si es falsa, saber dar un contraejemplo. Eso tienen que saber de la práctica 1, o sea, se tienen que saber. Me parece que las tablas de verdad no van a tener problemas, pero sí repasen las demostraciones, ¿sí? Recuerden que yo en el teórico les dejé varias propiedades sin demostrar, esas las podrían estar haciendo para practicar, y bueno, yo después les voy a subir la práctica de repaso hoy para que puedan seguir practicando. De la práctica 2, bueno, todo completo, chicos. Dada una relación, tienen que poder definirla por extensión, tienen que saber dar el dominio e imagen de la relación. Si yo les doy dos relaciones, tienen que saber componerlas, tienen que saber representar una relación vía un digrafo, vía una matriz, mediante un diagrama cartesiano. O sea, obviamente no le vamos a tomar todo, pero tienen que saber hacer todo. Tienen que poder y saber bien las propiedades. O sea, poder demostrar, que vamos a hacer algo ahora, dada una relación, decidir si cumple o no con una propiedad. Si no la cumple, dar un contraejemplo; si la cumple, dar una demostración. Ahí, al hacer la demostración, si cumple la propiedad, va a variar si la relación es finita o es infinita. Si la relación es finita, tendré que ir mostrando todos los casos, que ahí vamos a ver, vamos a repasar un poco eso. Y si es infinita, tengo que hacer una demostración, chicos, para demostrar la propiedad. Entonces repasen eso, ya les dije, no es que los vamos a complicar tanto la vida con demostraciones complicadas, pero repasen las que estuvimos viendo. Hubo demostraciones en las que aparecía, por ejemplo, la definición de múltiplo, bueno, entonces todo eso ténganlo presente. Y después, ¿qué pasa? Mirando las propiedades, voy a clasificar las relaciones. Solo para el parcial miro si es relación de orden. Cuando una relación es de orden, si cumple las propiedades, reflexiva, antisimétrica y transitiva. Falla alguna de esas, no es relación de orden. Si cumplen las tres, es una relación de orden. Si es relación de orden, una relación finita, o sea, sobre un conjunto finito, ¿cómo representamos las relaciones de orden? Vía un diagrama de Haas. ¿Sí? Entonces tienen que saber representar el diagrama de Haas, también tienen que, si tengo el diagrama de Haas, poder escribir la relación por extensión, y midiendo el diagrama de Haas, todo lo que hicimos ahora, ver todos los elementos distinguidos. ¿Sí? Todo eso es lo que tienen que manejar bien para el parcial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a lo que entra en el parcial? Profe, así que para justificar las relaciones de orden, ¿van a ser a través del diagrama de Haas? Para representarlas, sí. Sí. ¿Representarla o justificarla sería lo mismo? Sí. No, una cosa es, dada una relación de orden, es la forma de representar la gráfica. Justificar tengo que justificar todo. O sea, a ver, yo te puedo decir, justifique que es una relación de orden, y ahí que si yo te pida que justifiques que es una relación de orden, vas a tener que demostrar que se cumplen las tres propiedades: reflexiva, antisimétrica y transitiva. Eso sería justificar que es una relación de orden. Representarla, la relación de orden, va a ser vía el diagrama de Haas. ¿Sí? Ah, bien, bien. ¿Estamos? Bueno, y ahora empezamos. Sí. Una consulta. El examen es a mano escrita, se lo puede hacer en un Word y mandar. ¿Cómo sería el examen en ese caso? Saben que nos vamos a juntar con las chicas en estos días para decidir esas cosas. En verdad, en primer lugar, lo que me decían las chicas es que lo hagan en el Drive, como, no sé, no en el Drive, no sé, como en el Google Docs, ese que como hicieron el trabajito, vieron que lo escriben en la compu y lo van mandando, y, o sea, queda todo escrito ahí, y porque eso les es más fácil para corregir a las chicas después, para marcarles, si les tienen que escribir algo, marcarle errores.
No, yo lo que les decía a las chicas, que no les vamos a poder exigir eso porque tal vez alguien no tenga disponibilidad de la computadora toda la mañana, por ejemplo, por X causa. O es más lerdo para alguien, es más fácil hacerlo en papel y tal vez pasarlo, primero lo que hacía en papel y pasarlo en la computadora y tal vez no llega a pasarlo, entonces ya después le vamos a decir, probablemente el que podría escribirlo así, genial, que les resulta cómodo, no tiene drama y lo puede escribir en el Docs, genial. El que no, chicos, esto sí les voy a pedir, por favor, lápiz oscuro, que si saca fotos, que por favor que se lean bien, porque fíjense que si algo no se va a poder leer, no se va a poder corregir, y va a estar el ejercicio como que no está entregado, entonces, por más que sea foto, por favor, que trate de ser que se entienda, y después sí, calculo que va a ser, ya les vamos a decir bien, pegarlos en el Docs S, cada resolución, y subirlo, bueno, calculo que eso sí se va a poder hacer, chicos. El que lo quiere escribir directamente, genial, pero si no, les vamos a permitir lo de las fotos. ¿Sí? Ya después le vamos a decir bien, lo quiero hablar bien con las chicas. ¿Estamos de acuerdo? No sé cómo hacen en las otras materias. En cálculo, por ejemplo, hacemos la prueba escrita en papel, lo escaneamos con CAM Scanner, entonces la foto esa la convierte a un tipo de imagen donde se logran entender las cosas. Obviamente que tenés que escribir, como usted dice, con un lápiz, un oscuro o lapicera, sí. Y de ahí lo subimos. Sí, yo ya iba a hablar con las chicas. Sí, yo estoy acostumbrada a que los chicos el cuatrimestre pasado me entregaban todo así, y eso es importante, no que suban todas fotos sueltas, porque ahí se arma un lío que tenés que estar, que la foto está girada, eso si lo escanean, que viene una página tras la otra, bien así, bueno, eso sí. Porque si no, entre que tenés que organizar las hojas, que están giradas, que, bueno, son muchos para corregir. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de cálculo, se escanean parte por parte, después vos seleccionas las fotos y se unen, te arma un PDF del propio programa. Sí. Y así hacemos nosotros y subimos los archivos al Classroom correspondiente. Bueno, yo les voy a decir, les voy a preguntar bien a las chicas cómo prefieren ellas, que son las que más van a corregir, y el problema es para marcarles en el examen los errores, pero bueno, ya veremos, ¿sí? Ya les vamos a decir, pero sí, no, lo van a poder hacer en papel. Las fotos en el Docs, lo pegarán, vemos, pero ¿en qué horario va a ser el parcial, chicos? No les quiero mentir, Facundo, porque no hablé con las chicas, no sé si será a las 8:30, 9 de la mañana, más de eso no, si no es a las 8:30 será a las 9. Calculo que será a las 8:30, pero es a la mañana, el jueves que viene a la mañana, ¿sí? ¿Por qué digo 8:30, 9, no a las 8? Porque total tenemos hasta las, no sé, depende de a cuándo empieza, si empieza 8:30 podrá ser hasta las 11, 11:30, que tenemos toda la mañana de práctico, o sea, no tienen otra cosa, sacando a los chicos recursantes que, bueno, que justificarán en la otra materia que rinden el parcial de introducción al álgebra. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, a ver. Si bien, vamos a empezar con esto que es nuevo, es nuevo, pero seguimos más con lo mismo, o sea, no es que es algo que no tiene nada que ver con el parcial. ¿Por qué? Porque vieron que definimos lo que es relación de orden. Cuando una relación de orden es si cumple las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Ahora vamos a definir lo que son relaciones de equivalencia. Y de vuelta, vamos a definir unas relaciones de equivalencia mirando las propiedades. A ver, algo que no les dije es que, por ejemplo, la relación de orden es una palabra, como lo dice la palabra, me establece un orden. Entonces, por ejemplo, las relaciones de orden son importantes en computación. Cuando ustedes, saben más ustedes que yo, pero bueno, cuando ustedes, por ejemplo, hacen un algoritmo, como que van, no sé si está bien lo que digo, pero como dándole tareas, o sea, que el algoritmo primero haga esto, después haga esto, después haga esto, y ahí, chicos, hay un orden establecido, o sea, no quiero que el algoritmo haga las tareas que yo le asigné de la forma que quiera.
Yo voy a decir primero el algoritmo que haga esta tarea, después que haga esta, después que haga esta, ¿sí? Entonces, ven cómo el orden está metido al momento de ustedes programar, ¿sí? Me parece que al momento de verificar los programas, se basan ciertas técnicas de verificación de programas en esto de el orden, o sea, las relaciones de orden, ¿sí? Porque es una secuencia del parcial, todavía no sé nada, de 2 horas y media será, ¿sí? ¿Y vos? ¿Qué les iba a decir? Entonces, establecen un orden ustedes, uy, acá, ¿sí? Bueno, ahora empezamos a ver lo que son las relaciones de equivalencia. ¿Hay alguien preguntó algo? No, profe, le había dicho Ivo, bueno, profe. Ah, gracias. Estoy haciendo un lío, chicos. Vale, ahí está. Bien. Entonces empezamos a ver lo que son las relaciones de equivalencia, que esta va a ser la parte 2 de la práctica 3. Pero como les digo, no es que lo que veamos ahora no nos sirva para el parcial. Incluso les puse un ejemplo que nos permite repasar cosas que entran en el parcial. ¿Sí? Bueno, a ver, las relaciones de equivalencia juegan un rol muy importante en todas las ciencias. Fíjense, funcionan como una generalización de la igualdad. Uno tiene la igualdad, ¿y en qué sentido funcionan como una generalización de la igualdad? ¿Por qué? Porque este tipo de relaciones nos permiten clasificar, o sea, a ver, dado un conjunto, nos permiten como agrupar a los elementos de ese conjunto, como en subconjuntitos, de forma tal de que cada elemento, como que los elementos del subconjunto para mí son todos iguales. No van a ser iguales, por eso es una generalización de la igualdad. ¿Sí? No van a ser iguales, pero para mí van a tener cierta propiedad que hacen que los pueda tratar como si fuesen iguales a esos elementos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, decimos que una relación de equivalencia es una generalización de la igualdad, por esto que vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces, definición, relación de equivalencia. Una relación de equivalencia sobre un conjunto A, R, va a ser una relación de equivalencia si cumple con 3 propiedades, fíjense. Reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, a ver, me vengo para acá. Fíjense. Oh, no. La relación de orden cumplía las propiedades. Reflexiva, antisimétrica y, bueno, cualquier cosa, transitiva. Ahora, una relación de equivalencia será de equivalencia. ¿Qué propiedades cumple? Equivalencia cumple las propiedades. Reflexiva, también. Asimetría también puede ser. Otra No, sí. ¿Cuál? Vos decís. La de equivalencia. No, simetría y transitividad. O sea, ¿qué me difiere la relación de equivalencia de la relación de orden? Acá. En una cumple la antisimetría y la otra cumple la simetría. ¿Sí? Las dos tienen que ser reflexivas y las dos tienen que ser transitivas. ¿Sí? Y las dos tienen que ser reflexivas. Pero la relación de orden es antisimétrica y la relación de equivalencia es simétrica. ¿Sí? Recuerden que yo una vez les dije, ¿podrá existir una relación que sea antisimétrica y simétrica? Y ustedes me respondieron, o sea, sería lo mismo, podría yo preguntarle, ¿podrá existir una relación que sea de orden y de equivalencia? Y sí, por ejemplo, ustedes en aquel momento me habían dicho, por ejemplo, que tenga este ABC, bien fácil. Si yo defino esta relación, una que sea antisimétrica y simétrica, bueno, tendría que ser reflexiva, tendría que ser AA, BB y CC, ¿o no? Recuerden que esta cumple con todas las propiedades, cumple
reflexividad, antisimetría, simetría y transitividad. Por lo tanto, tanto es relación de orden y es relación de equivalencia. ¿Sí? Entonces puede haber algunas relaciones que cumplan con las dos. Y obviamente va a haber relaciones que no son ni de orden ni de equivalencia. No es que a toda relación la puedo estar clasificando en relación de orden o en relación de equivalencia. Dentro del grupo de las relaciones, definidas de A en A, eso es importante, algunas podrán ser de orden, otras podrán ser de equivalencia. Bueno, hay algunas que son de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco de notación. A este tipo de relaciones, en este tipo de relaciones, las relaciones de equivalencia, fíjense, bueno, ahí lo digo, cuando el par X, para indicar que X se relaciona con Y, o sea que el par XY pertenezca a la relación, lo vamos a escribir con este simbolito. Este es el simbolito de las relaciones de equivalencia. Entonces, si vengo acá, recuerden, en relación de orden, ¿cuál era la notación? Era esto, que era el simbolito de precede. En cambio acá, ¿cómo simbolizo una relación de equivalencia? Con ese simbolito, ¿sí? Que decimos se relaciona, no tiene un nombre, como el precede este. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en virtud de esta notación, una relación de equivalencia, ¿qué va a verificar? Primero, cumple con la propiedad reflexiva, escrita con esta notación, que significa que para todo X perteneciente a A, el elemento X se relaciona con X. ¿Sí? Este X se relaciona con X, lo escribo con este simbolito. ¿Sí? Otra propiedad que cumple es la propiedad de simetría. ¿Qué significa la propiedad de simetría? Que para todo XY perteneciente a A, ¿sí? Si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X. Pero fíjense que lo escribo con la nueva notación de relación de equivalencia. ¿Sí? Entonces a mí cuando me aparezca algo escrito así, yo ya sé que va a ser una relación de equivalencia. Y por último, la transitividad. ¿Qué significa? Que para todo X y Z perteneciente a A, si X se relaciona con Y, e Y se relaciona con Z, entonces X se relaciona con Z. ¿Sí? Entonces, a ver, si bien es un tema nuevo que no entra para el parcial, por ejemplo, ahora tengo un ejemplo. Yo les pregunto, ¿es una relación de equivalencia? ¿Qué voy a tener que hacer para decidir si es una relación de equivalencia? O sea, tengo el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4, y bueno, esta es la relación definida la defino por extensión, esa relación, una relación finita. ¿Qué tengo que ver para decidir si esta relación es de equivalencia o no? Tengo que estar viendo si cumple con las tres propiedades, reflexiva, simétrica, y transitiva. Entonces, a ver, si bien es un tema nuevo, por decirlo, que no entra en el parcial, yo ahora que estoy viendo, voy a tener que ver las propiedades, si las cumple o no, y si las cumple voy a tener que estar justificando que efectivamente se cumplen cada una de esas propiedades. Y esa parte entra en el parcial o no, porque yo en el parcial, ustedes van a tener que, dado una relación, obviamente que les voy a preguntar, decide si cumple o no con tal o cual propiedad, ¿sí? Y justifique, si no la cumple, ¿por qué no la cumple? Si la cumple, ¿por qué? Y tienen que demostrarlo. Entonces, a ver, hagamos este ejemplo, que también nos sirve de repaso para el parcial. ¿Es R una relación de equivalencia? Entonces, lo primero que tengo que ver, como les decía, tengo que ver las tres propiedades, reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Sí? En primer lugar, me pregunto, ¿es reflexiva? Fíjense las relaciones estas. ¿Será reflexiva? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a justificar? Tiene bucle, tendría que... Bueno, claro, si yo miraría el digrafo, lo cual está bien, cada vértice, no lo tengo dibujado, después lo vamos a dibujar, pero cada vértice tiene un bucle. Pero si lo tengo que justificar... Lo que podríamos decir, profe, disculpe que le interrumpa, es como que todas las X se unen con sí mismo en una relación. Bien, perfecto, es cierto, X se relaciona con sí mismo, o sea, deberíamos estar viendo esto, que para todo X se relaciona con X. Fíjense que acá no pongo el simbolito de equivalencia, porque yo no sé en principio que es una relación de equivalencia. Pero ¿cómo hacíamos cuando la relación era infinita? Es un para todo. Para todo A, X se relaciona con X. ¿Se acuerdan que hacíamos? Mostrábamos. A ver, ¿es cierto que todo número se relaciona con sí mismo? Sí, ¿por qué? Porque fíjense, el par 1, 1 está en la relación, el 2, 2 está en la relación, el 3, 3 está en la relación, y el 4, 4 está en la relación. ¿Sí? Y así lo justifico, ¿no? En efecto, es reflexiva y muestro. ¿Por qué? Porque el 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4.
Entonces, esto repásenlo. Cuando la relación es finita, ¿cómo justifico? Cuando es infinita, y me voy a tener que dar una demostración. ¿Sí? Ahora, cuando la relación es finita, como es este caso, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Muestro efectivamente que todos los, y lo muestro así, o podría haber puesto el par 1,1 pertenece a la relación, el par 2,2, como más les guste lo escriben acá, pero ya está, ahí demostré que es reflexiva porque mostré que efectivamente están todos esos pares en la relación, ¿sí? Esa es la forma de justificar que es reflexiva, y eso lo van a tener que hacer en el parcial. Si tienen una relación y yo les pregunto, a ver, ¿será reflexiva? Si es, por ejemplo, que sea finita la relación, si es, van a tener que escribirme todos esos pares, ¿sí? Después, a ver, uno se puede preguntar, ¿estamos que es reflexiva o no? Uno se puede preguntar si la relación es simétrica. A ver, vengo para arriba. Recuerden, a ver, ¿qué significa? Siempre, y traten de escribir la definición, por ejemplo, en el parcial, al margen que la van a tener a mano, o sea, porque obviamente, no, ya vamos a decidir también cómo vamos a estar con, voy pensando en el parcial, chicos, no les vamos a exigir que estén con la cámara prendida ni nada por el estilo, pero sí vamos a estar conectados, cosa de que si tienen dudas, pueden ir consultando, ¿no? De última, si alguno tiene algún problema de acceso a internet, o que no se puede conectar, o que no tiene computadora toda la mañana, bueno, por WhatsApp consultan también, ¿sí? Ya después vemos eso. Pero bueno, no, lo que estaba queriendo decir, que ustedes van a tener los apuntes, pero escriban siempre la definición. A ver, ¿qué significa que es simétrica? ¿Qué deberíamos estar viendo? Bueno, deberíamos estar viendo que para todo x, y en A, si x se relaciona con y, entonces y se relaciona con x. ¿Sí? O sea, primero díganme si es simétrica. Ahí está la relación. ¿Será simétrica? A ver, en el digrafo, ¿cómo era la relación? ¿Qué significaba en el digrafo que era simétrica? ¿Se acuerdan? Sí, es simétrica y las aristas van y vienen, serían. Sí. Claro, a ver, entre dos vértices distintos no pueden estar unidos por una sola arista. Si hay entre dos vértices distintos al menos una arista, entonces tiene que estar la que va y que viene. Tiene que haber dos. O no hay ninguna entre dos vértices distintos, o hay dos. Bien. Entonces, a ver, ¿qué dicen acá? ¿Será simétrica? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, ¿cómo justifica? Es un sí, ¿no? ¿Cómo justificamos en el caso de una relación finita, por ejemplo, la simetría? Cuando cumplía la propiedad. ¿Se acuerdan qué hacíamos? ¿Para todo? Tenía que justificar el para todo. ¿Y qué mostrábamos? Mostrábamos todos los casos, las posibles implicaciones. El conjunto A. Pero mostrábamos todo, o sea, lo lógico sería que uno muestre todas las posibles combinaciones, porque es un para todo. Pero mostrábamos todo, mostrábamos solo aquellas implicaciones que tenían que... El antecedente verdadero. Claro, a modo de simplificar un poco, ya van a ver algo que no les va a pasar eso en el parcial, pero a modo de simplificar, para justificar que sí es simétrica, decíamos, bueno, lo voy a justificar y voy a mostrar solo aquellas implicaciones que tienen antecedente verdadero. ¿Qué pasa? Que efectivamente son verdaderas. Y después digo, el resto de las implicaciones son verdaderas por tener antecedentes falsos. En este caso, ¿quiénes serían las implicaciones que tienen antecedente verdadero? Fíjense, si uno se relaciona con uno, entonces uno se relaciona con uno, me vengo acá. Por ejemplo, en efecto, fíjense lo que puse. Las siguientes implicaciones son verdaderas. No sé si puse porque tienen, bueno, pero solo estoy mirando las que tienen antecedente verdadero. Entonces, primero tengo todas estas, fíjense, si el 1 se relaciona con el 1, entonces el 1 se relaciona con el 1, que efectivamente son verdaderas, y escribo todos esos 4 casos, y después, tendré que tener, después que tengo, ¿cuál otra tiene antecedente verdadero? Si el 1 se relaciona con el 2, entonces el 2 se relaciona con el 1, pero también voy a tener, si el 2 se relaciona con el 1, entonces el 1 se relaciona con el 2, ¿lo ven? Entonces acá tengo esas 4, y después tengo esta implicación que tiene antecedente verdadero. Si el 1 se relaciona con el 2, entonces el 2 se relaciona con el 1, y la otra, si el 2 se relaciona con el 1, entonces el 1 se relaciona con el 2. Y después tengo la otra, si el 3 se relaciona con el 4, entonces el 4 se relaciona con el 3, y si el 4 se relaciona con el 3, entonces el 3 se relaciona con el 4. Y no tengo otra implicación que tenga antecedente verdadero. Si me voy para atrás, para que vean la relación, no tengo otra, es como que miro
tomo cada par como antecedente. ¿Qué significa antecedente verdadero? Si está este, entonces está el otro, sí. Si está este, entonces está el otro, sí. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 implicaciones. Son estas 8 implicaciones, ¿sí? Con todas las que tienen antecedente verdadero, y como el consecuente también es verdadero, resultan todas las implicaciones verdaderas. Me faltan implicaciones, porque como es un para todo X, Y, perteneciente a A, por ejemplo, me faltaría, entonces el par 3-1 pertenece a la relación, pero ¿qué pasa con esas implicaciones? Como tienen antecedente falso, yo ya sé que van a ser verdaderas esas implicaciones. Entonces, por eso escribimos esta leyenda, y en los demás casos las implicaciones son verdaderas por tener antecedente falso, para evitar seguir escribiendo esta lista, ¿sí? Estamos como justifiqué que es simétrica, como veníamos haciendo antes. Luego R es simétrica. Entonces muestro todas las implicaciones que tienen antecedente verdadero, digo, todas estas son verdaderas. Y los demás casos son verdaderos por tener antecedente falso. Entonces ahí, con esto justifico que esta implicación se cumple para todo X e Y perteneciente a A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Ahora, recuerden que yo lo estoy haciendo así, mirándola por extensión. Ustedes en el parcial, ponele que yo tengan una relación y yo les diga, determinen tal propiedad. Y yo no les pedí que se armen el digrafo, ponele. O no les pedí que se armen la matriz. Pero si ustedes quieren armársela, aunque sea en un papel aparte, porque les resulta más fácil ver si cumplen las propiedades mirando el digrafo, por ejemplo. Ahí pasó un avión. Si les resulta más fácil mirar el digrafo, se lo pueden hacer para decidir, y después sí, cuando vengan a justificar, van a tener que justificar así en el parcial también, chicos. En el parcial van a tener que justificar usando los pares, ¿sí? Pero por ahí les ayuda tener el digrafo, por ejemplo, al momento para decidir si es simétrica o no, si es transitiva o no. Bueno, y la otra pregunta es, para determinar si es relación de equivalencia, ¿qué tengo que ver? Si es transitiva. Ya vi que es reflexiva, se cumple, bárbaro. Es simétrica, genial. Ahora que me falta ver si es transitiva. ¿Cuál es la definición de transitividad? ¿Qué deberíamos estar viendo? Deberíamos estar viendo que para todo X y Z perteneciente a A, si el X se relaciona con el Y y el Y se relaciona con el Z, entonces el X se relaciona con el Z. Esto es lo que deberíamos estar viendo, ¿no? Que se cumple esta implicación. ¿Para cuál? Y de vuelta, es para todo X, Y y Z perteneciente a A. Entonces, ahora intervienen 3 variables. Entonces ya la cantidad de casos a analizar es mucho más grande. Cuando les digo, ya van a ver ahora, no les va a pasar esto en el parcial, en el caso que sí sea transitiva la relación que les ponga para ver, voy a tratar de que tenga pocos casos con antecedente verdadero, porque si no van a estar una hora escribiendo casos de antecedente verdadero, ¿sí? Pero en este caso, ¿será transitiva? ¿Qué opinan? Por ahí les ayudaría a armarse el digrafo, por ejemplo, pero qué sé yo, a ver, podría empezar a ver. Tendré que ir viendo, si está el 1,1 y está el 1,2, entonces está el 1,2, serían los casos a analizar. Si está el 1,1 y después el 1 no está más en primer componente, listo, no lo miro más. Si está el 1,2 y está el 2,1, ¿quién tiene que estar? El 1,1, todo eso tengo que ir mirando, ¿sí? Si está el 1,2 y está el 2,2, ¿quién tiene que estar? El 1,2, ¿serían todos los casos a analizar o no? Si está el 1,2 y después nada más, después me voy a este par. Si está el 2,1 y está el 1,1, tiene que estar ¿quién? El 2,1. Después, si está el 2,1, no, ya lo dije y no tengo otro caso más. Está el 2,2. Si está el 2,2, bueno, hay algo que no dije, si está el 2,2 y está el 2,2, entonces está el 2,2. Si está el 2,2 y está el 2,1, entonces tiene que estar el 2,1. ¿Lo ven? Después, si está el 3,3 y está el 3,3, entonces tiene que estar el 3,3. Si está el 3,3 y está el 3,4, tiene que estar el 3,4. ¿Me entienden, chicos? Y van a ver que sí se cumple, que efectivamente es transitiva, pero son varios casos los que tienen antecedente falso. Todo eso que les estoy nombrando son todos casos con antecedente falso. No lo voy a pasar uno por uno. ¿Es transitiva? Sí, fíjense. Las siguientes implicaciones, ustedes esto lo tienen en el apunte, después lo pueden chequear. Las siguientes implicaciones son verdaderas porque tienen antecedente falso. Fíjense todas las que tengo. Pero paren, fíjense todas las que tengo, todas esas también.
vamos a tratar de que en el parcial no haya tantas, pero bueno, a ver, fíjense los casos que analizo. Si el 1 se relaciona con el 1 y el 1 se relaciona con el 1, entonces el 1 se relaciona con el 1. Primero puse todos estos casos, el 2 con todos estos, para no olvidármelo. Después, si el 1 con el 1 y el 1 con el 2, entonces el 1 con el 2, si el 1 con el 2 y el 2 con el 1, entonces el 1 con el 1, si el 1 con el 2 y el 2 con el 2, entonces el 1 con el... Todo lo que les estaba diciendo recién, fíjense, es lo que estaba escribiendo acá. Fíjense que para no olvidarme ningún caso, ¿qué es lo que hacía yo? Agarraba cada par ordenado y lo iba comparando con todos. Entonces agarraba, si el 1 se relaciona con el 1 y el 1 se relaciona con el 1, entonces el 1 se relaciona con el 1. Después, este lo puedo comparar con uno que arranque con 1. Entonces, si el 1 se relaciona con el 1 y el 1 se relaciona con el 2, entonces el 1 con el 2. Y no puedo compararlo a este con ningún otro. Paso al segundo par, y así me voy construyendo todos los que tienen antecedente verdadero. Bueno, créanme que son todos estos. A ver, ¿qué pasa si en el parcial, supónganse, hay algo de este estilo? Y se olvidaron un caso que tiene antecedente verdadero. Bueno, ¿qué es lo importante? Que si yo tengo todos estos casos, toda esa lista, más todos esos que tienen antecedente verdadero, todas esas implicaciones con antecedente verdadero, y me olvidé dos, bueno, no es tan grave, a lo sumo le decimos, acá te olvidaste de uno o dos casos, pero bueno. Ahora, si tengo, no sé qué son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, son 16. Si tienen 16 casos con implicaciones con antecedente verdadero, me escriben 2, y ahí como que está flojo. O sea, una cosa es, de los 16, se me pasó de escribir alguno. Bueno, ahí se entiende que se pueden olvidar de algún caso, pero lo importante es que si tengo que escribir 16, no va a pasar eso en el parcial, espero. Pero si tienen que escribir 16, que no escriban uno solo, ¿entienden? Porque ahí no va a estar bien, porque como es un para todos, uno puede tener en cuenta que se pueden olvidar algún caso, pero no todos, ¿sí? Y los demás casos son verdaderos por tener antecedentes, falsos, ¿sí? Por lo tanto, R es transitiva. Entonces, como R, ¿qué probamos? Es reflexiva, simétrica y transitiva, entonces R es una relación de equivalencia. ¿Sí? Ahí demostré que R es una relación de equivalencia. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? A ver, al margen de que estamos con relación de equivalencia, que es lo que les decía, ¿todos entendieron cómo justificamos cada una de las tres propiedades? Porque eso sí entra en el parcial. ¿Alguien tiene dudas? No, profe, eso se entiende. Perfecto, entonces eso lo repasan para el parcial. Bueno, a ver, un poco lo que decían ustedes. Miren, si yo me construyo el dígrafo de la relación, este va a ser el dígrafo de la relación, ¿sí? Recuerden, bueno, no importa, tendré que volver para atrás, pero créanme que este va a ser el dígrafo de la relación. Entonces, es un poco lo que decían ustedes. Por ser una relación, como yo ya probé que es relación de equivalencia, ya sé que es reflexiva, sé que es simétrica y sé que es transitiva. A ver, fíjense, ¿cómo es el dígrafo de una relación de equivalencia? En cada vértice, que voy a tener un bucle, que es lo que decían ustedes recién, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si es simétrica, ¿qué va a pasar? Esto que está pasando entre dos vértices distintos, por ejemplo, entre dos vértices distintos, o no hay una arista dirigida, o si hay aristas dirigidas entre dos vértices distintos, tiene que estar la ida y tiene que estar la vuelta. Tiene que estar la ida y tiene que estar la vuelta. ¿Por qué? Para que sea simétrica. Y después, también tengo que chequear que sea transitiva. Esto de que si hay una arista de un vértice A a un vértice B y otra de un vértice B a un vértice C, entonces tiene que estar la que une de A con C, ¿sí? Pero acá fíjense que son cerrados, o sea, todos se relacionan con todo, el 1 con el 2 están todos los posibles casos, entonces va a ser cerrado, y acá el 3 con el 4 están todas las posibles relaciones que tengo entre el 3 y el 4, y entre estos dos como que no hay relación, el 1 se relaciona con el 2, y el 3 se relaciona con el 4, y por lo tanto la transitividad se va a cumplir, ¿sí? Chequénlo, pero se va a cumplir la transitividad. Entonces, eso es un poco lo que me estaban diciendo ustedes, son a ver, a una relación de equivalencia no va a ser como una relación de orden que le vamos a buscar otra forma de representar la relación de orden, ¿sí? Las relaciones de equivalencia se van a seguir representando como lo vimos en unidad 2, o sea, podrá ser mediante una matriz, qué sé yo, pero especialmente las vamos a estar representando mediante un dígrafo, ¿sí? No lo vamos a poder, no lo vamos a modificar al dígrafo como hicimos con las relaciones de orden hasta llegar a un diagrama de Haas, no. Bueno,
¿Qué características tienen los grafos dirigidos correspondientes, los grafos de una relación de orden? Que decíamos, lo que dicen ustedes, tiene un lazo o un bucle en cada vértice por cumplir con la propiedad reflexiva, entre dos vértices distintos no puede haber una sola arista, por ser simétrica la relación de equivalencia, y cada vez que haya una arista de un vértice a otro y de este a un tercero, hay una arista del primero al tercero por la propiedad transitiva, ¿sí? Entonces, mirando el digrafo, puedo estar decidiendo si las relaciones de equivalencia o no, ¿sí? Bueno, a ver, para continuar, déjenme ver una cosa. Bueno, no importa. Está esta definición, fíjense. Estoy comparando todo con relación de orden porque es como que... En relación de orden, vimos otra forma de representarla, diferente a la como veníamos representando, y después empezamos a ver los elementos distinguidos. Acá, en relación de equivalencia, no pasa nada de eso. Todo lo que vimos, no es que haga una analogía, sino que ahora en relación de equivalencia, definimos con una relación de equivalencia, decimos que se sigue graficando o representando mediante un digrafo dirigido, que tiene ciertas propiedades, que es lo que acabamos de ver, y ahora en una relación de equivalencia, lo que defino son las clases de equivalencia. Esto que yo al principio les estaba diciendo de, bueno, a ver, las relaciones de equivalencia son como una generalización de la igualdad, en el sentido de que si tomo dos, como que voy a tratar de agrupar los elementos de forma tal que cumplan con determinadas características, ¿sí? Eso es lo que me permite hacer una relación de equivalencia. Entonces, en virtud de eso, surge esta definición, que es la definición de clases de equivalencias. Entonces, fíjense esta definición. Si hay un conjunto A, y tengo una relación de equivalencia definida sobre ese conjunto A, y fíjense, para cada elemento X, para cada X en el conjunto, yo puedo definir la clase de equivalencia de ese elemento X, ¿sí? ¿Cómo la defino la clase de equivalencia? Fíjense, dado un elemento X en A, la clase de equivalencia de ese elemento es un conjunto. Entonces, yo tengo un elemento en A, tomo un elemento X en A. La clase de equivalencia es un conjunto. A cada elemento lo asocio a un conjunto. ¿Qué conjunto? Entonces, fíjense, estas son esto, y esto son tres maneras distintas de representar clase de equivalencia. Esta es la clase de equivalencia del X. La clase con K sub X es la clase de equivalencia del X, o X barra es la clase de equivalencia del X, ¿sí? Entonces, la clase de equivalencia de un elemento X en A es el conjunto, entonces fíjense, clase de equivalencia es igual al conjunto de los I en A, de los elementos en A, tal que se relacionan con X. O sea, si yo tomo un elemento en A, ¿quiénes van a estar en la clase? O sea, la clase de equivalencia de X es un conjunto, pero ¿qué conjunto? Aquel conjunto formado por todos los elementos en A que se relacionan con X. Ahí vamos a ver en el ejemplo cómo es. Y esto obviamente que es un subconjunto de A, porque son los elementos de A, fíjense, son los elementos de A que se relacionan con X, por lo tanto, obviamente va a ser un subconjunto de A. Para cada X le asigno un conjunto que va a ser su clase de equivalencia, que está formada por todos los elementos que se relacionan con él. ¿Lo entienden a eso? ¿Chicos? Sí, Bueno, profe. bien. Bueno, un par de observaciones acá. Fíjense. Primero, dado que la relación es simétrica, dado que la relación, por ser una relación de equivalencia, no es simétrica, fíjense, paren. Yo acá que definí la clase del X como el conjunto formado por los elementos Y, tal que Y se relacionan con X. Pero como es simétrica la relación, es lo mismo escribir. Si Y se relaciona con X, entonces X se relaciona con Y. ¿Sí? Entonces, la clase de equivalencia es lo mismo si escribo X se relaciona con Y o Y se relaciona con X, porque total la relación es simétrica. ¿Sí? Entonces, yo digo, en la clase de equivalencia del X están todos los que se relacionan con X. Pero también podría haber dicho, en la clase de equivalencia del X están todos aquellos elementos con los cuales se relaciona X. ¿Sí? Es lo mismo. Otra cosa, fíjense, en la clase de equivalencia de un elemento X, nunca es vacía. Nunca en la clase de equivalencia puede ser el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque como una relación de equivalencia es reflexiva, yo sé que un elemento... Esperen que me voy a la pizarra.
yo sé que pasa siempre esto. Yo sé que en una relación de equivalencia, por ser reflexiva, X se relaciona con X. Entonces, si X se relaciona con X, esto significa que X va a pertenecer a la clase de equivalencia de X. Todo elemento pertenece a su propia clase de equivalencia y por lo tanto, siempre la clase de equivalencia del X siempre va a ser distinta de vacío. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esa observación. Y otra observación, sí. Perdón, y en los elementos de orden, en las relaciones de orden, el conjunto vacío. Lo que pasa es que en orden no defino las clases de equivalencia. Ah, bien, bien, sí. A ver, estamos, eso, a ver. Eso distingan bien. Es como que clasificamos la relación, la puedo clasificar en relación de orden o relación de equivalencia. No siempre van a ser una relación una o la otra, pero si es relación de orden, es como que hago todo un análisis. Puedo armar el diagrama de Hash, le puedo mirar primer elemento, último elemento, todo eso de primer elemento, último elemento, ya no lo miro más en relación de equivalencia. Ahora, en relación de equivalencia me sirve para otra cosa, me sirve para agrupar los elementos que cumplen como con las mismas propiedades, que esas van a ser las clases de equivalencia, como que tienen... Son diferentes y me sirven para cosas diferentes. La relación de orden me lo dice la palabra, es como que me permite establecer un orden entre los elementos. La relación de equivalencia me va a permitir, es para otra cosa, me va a permitir agrupar a los elementos de forma tal que cumplan con determinada propiedad. ¿Sí? Entonces como que o sea, sirven para cosas diferentes las relaciones, o de orden o de equivalencia. ¿Sí? Entonces, solo en relaciones de equivalencias miramos las clases de equivalencia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, y la otra es que en virtud de la simetría y la transitividad, fíjense, se muestra que, fíjense esto. Voy a escribirlo acá. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo dice? Dice esto, fíjense, decía así. Si yo tomo un elemento Y que pertenece a la clase de equivalencia del X, ¿sí? Y vamos a cambiar el Y, este no me gusta. Y tomo un elemento Z que pertenece a la clase de equivalencia del X, entonces, entonces, Y se relaciona con Z. Entonces, fíjense esto, me está diciendo que si yo tomo dos elementos que están en la misma clase de equivalencia, entonces se relacionan esos elementos. Esto sale en virtud de ¿qué? De la simetría y la transitividad. Porque fíjense, yo quiero probar esta implicación. Si yo quiero probar esta implicación, ¿qué hago? Supongo que Y pertenece a la clase del X, ¿no es cierto? Y, quiero hacer otro ahí. Y el Z pertenece a la clase del X. Ahora, ¿qué significa? Por definición si el Y pertenece a la clase del X, ¿qué significa? Y significa que el Y se relaciona con X, por definición de clase de equivalencia. Y que el Z pertenezca a la clase del X, significa que el Z se relaciona con X. ¿Esto por qué? Es por definición de clases de equivalencia. ¿Pero qué decía ahí? En virtud de la simetría y de la transitividad. Fíjense, yo sé que es simétrica la relación, entonces esto lo podré estar escribiendo como que Y se relaciona con X y X se relaciona con Z, por la simetría. ¿Sí? Y ahora, por la transitividad, si yo tengo que Y se relaciona con X y el X se relaciona con Z, entonces puedo decir que Y se relaciona con Z, que es lo que quería demostrar por la transitividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Al margen de esta pequeña demostración, que en virtud de la simetría y la transitividad, uno concluye esto. ¿Qué significa eso? Fíjense, es decir, dice que todos los elementos de una clase de equivalencia están relacionados entre sí. Si yo tomo una clase de equivalencia, todos los elementos de esa clase de equivalencia están todos relacionados entre sí. No puede haber dos elementos dentro de una misma clase que no se estén relacionando. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, a ver, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta hasta ahora? Porque vamos a ver en el ejemplo quiénes son las clases de equivalencia. Entonces, a ver, por ejemplo, seguro que en una clase de equivalencia de un elemento
X, el X está. Y si hay un Y y hay un Z, o sea, eso se tiene que relacionar. Todo eso lo incorporando, ¿sí? Fíjense, este es el ejemplo que estamos viendo, definimos, no, es otra relación. Fíjense, esta es otra. Definimos, dice sobre A, pensé que era la que estábamos trabajando recién. Considero este conjunto y ya me dicen que es una relación de equivalencia. Ya me dicen, creo que es reflexiva, simétrica y transitiva. No tengo que demostrarlo en este caso como demostré recién, que cumple con todas las propiedades. Entonces, en este caso, yo ya digo, tengo esta relación de equivalencia. Bueno, a ver, veamos las clases de equivalencias. Para cada elemento veamos quién es su clase, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué opinan? ¿Quién va a ser, por ejemplo, la clase del 1? ¿Quiénes van a estar en la clase del 1? Si yo miro ahí. Recuerden, ¿quiénes van a estar en la clase del 1? Son todos aquellos elementos que se van a estar relacionando con el 1. En la clase del 1 están todos los elementos que se relacionan con 1. El 1, el 2 y el 3. A ver, entonces está el 1 siempre va a estar, no me lo tengo que olvidar. En la clase de equivalencia del 1, el 1 va a estar, porque dijimos que era reflexiva. Entonces está el 1. Después, ¿quién está? El 2. O miro este paro, es lo mismo cual miro, porque el 2 se relaciona con el 1, entonces el 2 va a estar en la clase del 1. Y el 3 también se relaciona con el 1, por lo tanto también va a estar en la clase del 1. Y no hay otro que se relacione con el 1. Entonces, efectivamente, en la clase del 1, fíjense, ¿quién es la clase del 1? Son los elementos X en A, tal que X se relaciona con el 1. Entonces, ¿quién tengo? Como tengo el par 1, 1, el 1 se relaciona con el 1, está el 1 en la clase de equivalencia. Como tengo el par 2, 1, el 2 se relaciona con el 1, entonces tengo el 2 en la clase de equivalencia. Y como tengo el par 3, 1, tengo el 3 en la clase de equivalencia del 1. Bien. Ahora, ¿quién va a estar en la clase de equivalencia del 2? El 3. ¿Cómo? En la clase de equivalencia del 2, ¿quién hay? El 3. El 3 está en la clase de equivalencia del 2, efectivamente. No, también. A ver, el 3 está, sí, porque el 3 se relaciona con el 2. Pero no me tengo que olvidar que, primero lo que no me tengo que olvidar es que en la clase de equivalencia del 2, ¿quién está? Seguro está el 2. Y también en la clase de equivalencia del 2, ¿quién va a estar? El 1, porque el 1 se relaciona con el 2. ¿Sí? Entonces, en la clase de equivalencia del 2, ¿quiénes están? Son todos aquellos elementos que se relacionan con 2. Entonces tengo el 2, tengo el 1 y tengo el 3. ¿Y qué opinan? En la clase de equivalencia del 3, ¿quién va a haber? También el 1, el 2 y el 3. También el 1, el 2 y el 3. El mismo 3 está, obviamente, porque el 3 va a estar en la clase de equivalencia del 3. Pero el 1 se relaciona con el 3, por lo tanto el 1 está en la clase de equivalencia del 3. Y el 2 se relaciona con el 3, por lo tanto el 2 también va a estar en la clase de equivalencia del 3. ¿Sí? Además, ya lo porque el dije. 3 pertenece a la clase de equivalencia en el 1 y el 2, entonces 1 y 2 tienen que pertenecer a la clase de equivalencia del 3. Tal cual. O sea, vayan viendo esto. O sea, que exactamente lo que está diciendo el compañero, que el 2 pertenezca a la clase del 1, el 1 va a pertenecer a la clase del 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y fíjense, no me queda otra de que sean iguales estas tres clases. Ahora, por ejemplo, ¿quién es la clase de equivalencia del 4? ¿Qué elementos hay en la clase de equivalencia del 4? Recuerden, clase de equivalencia del 4 son todos aquellos elementos que se relacionan con 4. 4 y 5. El 4, que se relaciona con sí mismo, siempre va a estar, y después tengo el 5, porque el 5 se relaciona con el 4. Bien, ¿y la clase de equivalencia del 5? 4 y 5 también. El 4, bueno, le puse el 5 y el 4, entonces en la clase de equivalencia del 5 va a estar el 5 y va a estar el 4. Entonces está el 5, 5, porque está el par 5, 5 y porque está el par, bueno, 4, 5, bueno, cualquiera de estos dos. ¿Y qué me falta, por último? Dar la clase de equivalencia del 6. ¿Quién hay en la clase de equivalencia del 6? ¿Quién hay en la clase? Solo el 6, porque el 6 solo se relaciona con sí mismo y no se relaciona con más nadie, entonces en la clase de equivalencia del 6 solo está el 6. Entonces ven que para cada elemento yo pude dar su clase de equivalencia. Pero ahora, ¿qué observan ustedes? Que no son todas distintas las clases de equivalencia, sino que la clase de equivalencia del 1, la clase del 2 y la clase del 3 son iguales, que la clase del 4 y la clase del 5 son iguales, y por otro lado tengo la clase del 6. ¿Sí? Entonces,
lo que estoy diciendo acá es todas estas clases son iguales, la clase del 4 igual a la clase del 5, con lo cual hay 3 clases de equivalencias distintas, ¿sí? Tengo 3 clases. Es como que yo en mi conjunto, a ver, por cómo definí mi relación de equivalencia, yo partía mi conjunto en 3 subconjuntitos, donde cada uno de esos conjuntitos va a ser la clase de equivalencia. Fíjense, esta es una clase de equivalencia, que es la formada por el 1, 2, 3. Esta es otra clase de equivalencia, que es la formada por el 4 y el 5. Y esta es otra clase de equivalencia. Observen que yo... ¿Y esto cómo se llamaba? ¿Qué le hice yo al conjunto A? ¿Alguien se acuerda la definición esa? ¿Nadie se acuerda? Profe, ¿puede volver a repetir? ¿Todo? ¿Esta parte por el último? Lo que había preguntado. Ah, bien. Fíjense, ¿qué estaba diciendo? Que yo, al final, me quedaron 3 clases de equivalencias distintas. Entonces yo, mi conjunto A, ¿qué hice? Por un lado tengo esta clase de equivalencia. Por otro lado tengo esta clase de equivalencia. Y por otro lado tengo esta clase de equivalencia. O sea, yo a mi conjunto A, como que lo dividí en las 3 clases de equivalencia. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Eso se acuerdan de algo? ¿De alguna definición que hayamos visto? ¿Qué le hice al conjunto A ahí? ¿Qué son esos subconjuntos? ¿Particiones? Es una partición, es una sola. Es una partición de A. Lo particioné al conjunto y la forma en que lo particioné fue mediante las clases de equivalencia. ¿Sí? Entonces esa definición de partición que vimos allá, que la tienen que saber también para el parcial, me había olvidado, en la práctica de conjuntos, me va a servir ahora en la de relación de equivalencias. ¿Por qué estas clases de equivalencia forman una partición del conjunto A? Y porque fíjense que, bueno, que me voy acá a la pizarra. Fíjense que tengo K1, que es una clase de equivalencia, es 1, 2, 3. K2, no, perdón, K sub 4, es el 4 y el 5, y la otra era K sub 6, que era el conjuntito del 6. ¿Qué verifican esto? Que K1 unión K2 unión K3 me da el conjunto total, ¿o no? Y después, ¿qué verifican? Que K1 intersección K... Ay, no, chicos, puse K2, esto es K sub 4 y esto es K sub 6. K1 intersección K sub 4 es igual a vacío, ¿o no? Verifica que K1 intersección K sub 6 es igual a vacío. Y que K sub 4 intersección K sub 6 era igual a vacío. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 3 subconjuntitos de A, que la unión me da el total y que son disjuntos 2 a 2. ¿Eso qué significaba? Que estas clases de equivalencia forman una partición del conjunto A. ¿Se acuerdan de eso? Que también entra para el parcial, recuérdenlo. ¿Sí? Entonces, esa observación, así logramos partir al conjunto A en una unión disjunta, ¿sí?, de subconjuntos no vacíos, que son sus clases de equivalencia. Es decir, esto es realizar una partición del conjunto A. ¿Sí? Esa es la potencialidad que tienen las relaciones de equivalencia. Me permite, ya después vamos a ver un teorema, que calculo que no se los voy a demostrar el martes, ya después lo vamos a ver. Esa es la potencialidad que tienen las clases de equivalencias, que me permiten hacer una partición del conjunto, y entonces, en ese sentido, decimos que es una generalización de la igualdad, porque ahora yo, todos estos elementos que están dentro de la misma clase de equivalencia, los considero que son iguales, o sea, porque están dentro de la misma clase, ¿sí? Entonces, como que son elementos que van a tener las mismas propiedades, todos se relacionan entre sí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, particiono el conjunto en grupitos, de forma tal que a cada grupito los puedo trabajar. O sea, en verdad, es como que de cada grupito yo puedo tomar un representante. Por ejemplo, yo acá dije la clase del 1, pero podría haber hecho la clase del 2, podría haber hecho la clase del 3. No me importa qué representante tomé de esa clase. Lo mismo acá, dije la clase del 4, cuando dije 3 clases distintas, pero podría haber hecho la clase del 5. ¿Sí? Y por último, para cerrar, fíjense esta última definición. Ahí terminamos.
Después, la clase que viene vamos a retomar de vuelta con otro tipo de ejemplos, ¿sí? Incluso todo esto, a ver, todo esto de clase de equivalencias se hace también para conjuntos, todo esto que estoy haciendo para conjunto finito, para que vayan entendiendo la idea, se hace también para conjuntos infinitos, ¿sí? Entonces, fíjense, la última definición, que es de conjunto. Yo definí las clases, o sea, para cada elemento definí su clase de equivalencia, pero dije que había clases de equivalencias iguales. Entonces me quedé solo mirando aquellas clases de equivalencias distintas. Entonces defino el conjunto cociente como el conjunto, ahora es un conjunto formado por todas las clases de equivalencias distintas. O sea, el conjunto cociente es, yo me armé todas las clases de equivalencias posibles, ¿sí? Que tiene el conjunto. ¿Sí? Me armé todas las posibles clases de equivalencia que tiene cada elemento del conjunto. Pero me quedo con las distintas, como me quedé recién, con el K1, el K4 y el K6. ¿Sí? Entonces, con esas tres clases me armo un nuevo conjunto y ese nuevo conjunto se llama conjunto cociente. ¿Sí? Y se denota de esta forma. Es A cocientado con esa relación de equivalencia. ¿Sí? En nuestro caso, el conjunto cociente, fíjense cómo lo estoy denotando. A cocientado con esa relación va a ser K1, K4, K6. ¿Sí? Es el conjunto formado por todas las clases de equivalencia distintas. ¿Sí? O, escrito de otra forma, en vez de escribir quién es K1, escribo el 1, 2, 3. Quién es K4, escribo cada uno de esos conjuntitos quiénes son. Entonces, el conjunto cociente es un nuevo conjunto formado por subconjuntitos. ¿Sí? ¿Qué les iba a decir? Yo dije el conjunto cociente, lo último que les digo. Ah, ya. ¿Cerré? ¿Qué hice? Yo digo, por ejemplo, A cocientado con esa relación de equivalencia, dije K1, K4 y K6. Pero otro me podría haber dicho esto. A cocientado con esa relación de equivalencia, me podría haber dicho y el K2, el K5 y el K6, ¿o no? Porque total, la clase de equivalencia del 1 es la misma que la clase de equivalencia del 2. No importa qué representante tome de la clase yo para dar el conjunto cociente, ¿sí? Es mirar las clases de equivalencia distintas. ¿Lo ven a eso, chicos? ¿Entienden quién es el conjunto cociente también? Sí, Sí, se ven. Bueno, entonces, hasta acá llegamos. Quería introducirlos por lo menos en la parte de relación de equivalencia. El martes, por ahí mi idea sería, a lo mejor tenemos teórico, les doy una horita de teórico, avanzamos un chiquito más con la parte de relación de equivalencia, porque ya después van a tener que empezar la práctica, después del parcial van a empezar la práctica de relación de equivalencia y la van a necesitar. Pero a lo mejor les doy una horita de teórico y una horita de consulta, si quieren, ¿sí? El martes. ¿Estamos, chicos? Y hoy les subo la práctica de repaso, si les parece. Eso no es obligatorio, el que la hace y el que no, no. ¿Estamos? Ok, profe. Bueno, paren que... ¿Y esa profe para cuándo hay que entregarla? ¿Cuál? La de... Paren que me... La práctica del parcial. No, esa no la entregan. No. Si vos no tenés ganas, no la sé. O sea, es como para que ustedes tengan algo para practicar y diferente de lo de la práctica, o sea, del mismo estilo de la práctica. Ay, se me congeló. No sé cómo hago. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí, profe, me escucho igual. No puedo dejar de grabar ahora. Acá. ¿Qué les estaba diciendo? No la tienen que entregar.